de quien las emite. Con la mirada en alto recorremos un camino viejo. Los jóvenes en las trincheras de las nuevas generaciones. Hambrientos de lucha y justicia. Luchamos por educación, trabajo y vida. Sembramos la semilla en las nuevas generaciones. Nada nos detiene. Hoy organizamos las batallas. Comenzamos. Hola, buenas tardes. Después de un pequeño problema técnico que acabamos de tener, estamos en su programa, suyo de ustedes, Las Batallas. Está nuestra compañera Cristina. Hola, buenas tardes. Y hoy les traemos un tema de actualidad. Sí, es actualidad. Pues hace 10 días, no, hace 11 días, hubo una manifestación feminista muy criticada en medios, pues en los medios convencionales, también criticada prácticamente por cualquier persona con acceso a internet, y nos parece que es importante cuestionarnos, por lo menos en mi caso como hombre y en el caso de los hombres, no si el feminismo está haciendo las cosas bien o está haciendo las cosas mal, sino qué estamos los hombres haciendo para apoyar a las compañeras. Sí, bueno, muchas gracias, Feliz, por haberme invitado a... Gracias por aceptar. Ay, no, gracias a ti. Y bueno, es que tu principal eje de crítica o de discusión era, pues, ¿qué es el patriarcado, no? Porque si bien escuchamos en las marchas de mujeres, en las organizaciones feministas que piden que se tire el patriarcado, pues difícilmente se tiene en el imaginario, pues, qué es el patriarcado, ¿no? Y creo que eso abona a seguir acrecentando estos discursos de odio, ¿no? El desconocimiento. Y pues yo te propongo que empecemos por lo más básico, ¿no? Desde qué es el patriarcado. Bueno, según la Real Academia La Real Academia Española dice que el patriarcado es el predominio o la mayor autoridad del varón en una sociedad o grupo social. Se denomina patriarcado a toda forma de organización social cuya autoridad se reserva exclusivamente al hombre o sexo masculino. Es una estructura social patriarcal donde la mujer no asume liderazgos ni políticos ni autoritarios en esta cuestión moral, ni privilegio social, mucho menos control sobre la propiedad, ¿no? Y por definición, el matriarcado pudiéramos decir que es lo contrario, ¿no? Que ahí preserva a la mujer y tampoco es cierto, ¿no? El matriarcado se refiere a un tipo de sociedad en la cual las mujeres tienen un rol central o un liderazgo político, autoridad moral, control de la propiedad y la custodia de los hijos. Aquí es bien importante resaltar que dividen propiedad y dividen hijos, ¿no? Sí. Para el patriarcado todo es su propiedad, ¿no? Silvia Federici en Calibán y la Bruja lo redacta muy bien. Yo me faltan palabras, me falta experiencia para poderlo decir, pero da muy bien especificaciones de cómo es de esta transición del poder absoluto hacia los hombres, ¿no? Y ya para cerrar la definición de matriarcado sería que a veces es confundida con el término ginocéntrico, que se define como un enfoque dominante o exclusivo de la mujer, ¿no? Yo creo que este tipo de definiciones se pueden profundizar y se pueden entender muchas palabras que actualmente se usan para atacarnos a nosotras las mujeres, ¿no? Como feminazi, como hembrista, como me ha tocado escuchar ¿no? La incogible, ¿no? Que parecieran que solamente son absurdos, pero en realidad si no se tienen cuidado empiezan a formarse dentro del colectivo como algo
popular, propio, y va a ser muy difícil arrancarlo después, ¿no? Más o menos como lo que pasa con la Guardia Nacional, ¿no? Sí. Ahorita los tienes afuera, pero ¿cómo los vas a meter, no? O sea, ¿cómo los vas a regresar a los cuarteles? Bueno, pues esa es una prueba, una muestra patriarcal de la sociedad, ¿no? No sé, ¿tú me quieres decir algo? No, sí, me parece que es importante resaltar justamente esa distinción entre ginocentrismo y matriarcado, ¿no? Porque cuando se habla de... Bueno, hoy en la mañana estaba viendo un video de un español que estaba hablando acerca de que pues a los hombres también nos matan, que hay algunas oportunidades exclusivas para mujeres, ¿no? Que los hombres también sufren de esa discriminación, entre comillas, podríamos decir. Y si habláramos de matriarcado así en abstracto, tal vez sí podría confundirse justamente con una dominación de las mujeres por encima de los hombres, ¿no? Claro. Que me parece, aunque seguramente habrá quien no esté de acuerdo, que no es lo que busca el feminismo, pero yo no soy quien de todos modos para decir qué busca el feminismo y qué no. Sí, yo creo que se complica cada vez más porque hay algo que no tengo a la autora, pero cuando empecé la investigación de este programa, leí un artículo de una revista que se llama El País, y es bien interesante porque estaba en una sección de moda, ¿no? Entonces la escritora decía algo muy interesante, ¿no? A pesar de las avanzadas en todo el globo sobre esta igualdad de en leyes, esta igualdad por la justicia y la igualdad, hay algo que hay que centrarlo mucho en todas las discusiones políticas y sobre todo las que se reivindican de izquierda, ¿no? Los hombres no están transformando su realidad, se están adaptando, que es muy diferente a una introspección desde la formación política, y todavía se complica más para el grueso de la población, ¿no? Que no se identifica políticamente aún, ¿no? Entonces era muy interesante lo que ella escribía, ¿no? Porque, claro, para yo seguir en mi zona de confort, prefiero adaptarme, prefiero hacer como que soy. Ahora está muy este término de aliado, ¿no? A mí en lo personal y con compañeras que lo hemos discutido, no nos gusta. O sea, no queremos un aliado para lo que les convenga y a lo que a nosotras también nos pueda acomodar, ¿no? No, claro que no. Queremos a hombres que en sus espacios estén llevando a cabo este análisis, ¿no? O sea, parece difícil, pero en algún punto se tiene que hacer, ¿no? Yo lo vi, por ejemplo, después de esto de la marcha, hay muchos videos, demasiados cantidad, ¿no? De muchas chicas llegando en grupo a los vagones, a los andenes, y cantando consignas y diciendo muerta al macho, y pareciera que son ellas quienes están buscando la provocación por este tipo de consignas, ¿no? Pero hay una cosa que difícilmente se analiza, ¿no? Son los hombres los que se enganchan, son los hombres los que avientan el primer madrazo, ¿no? Entonces, si no empezamos a ver que evidentemente hay un lado que va a usar la fuerza en la confrontación y hay otro lado que va a responder rayando monumentos, y no empezamos a visibilizar que no son el mismo catarsis, pues evidentemente estamos muy en desventaja en, no sé, un Estado de Derecho pleno, ¿no? O llegar a proponer a las puertas de las instituciones que se encargan por esta búsqueda de la igualdad, ¿no? Y de verdad arrancarle esos derechos que nos corresponden a nosotras, pues no por ser la mamá, la hermana, la prima, muchas veces se ha dicho aquí, ¿no? O sea, simplemente porque somos mujeres, también somos seres humanos y punto. Sí. 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 ¿Te quedó claro? Muchas gracias. Sí, me quedó claro. Justamente es bueno, uno de los objetivos o de los lugares a donde queremos llegar con en esta emisión es hablar no del feminismo, no de la organización de las mujeres
en sus colectivas o colectivos, lo dicen, a veces los llaman colectivas, sino qué podemos hacer o cómo podemos organizarnos los hombres para no solamente ser aliados, no solamente estar de acuerdo con las demandas feministas, sino realmente llevar a cabo un cambio, ¿no? Íbamos a ir a corte, pero se fue el chavo, entonces seguiremos. Pues ahí les da el rollo. Bueno, me parece que el patriarcado es una ideología, no sé si tú estás de acuerdo con eso, es en su, ¿no? Es en parte una ideología, no es una característica individual, ¿no? No es alguien que digas, es que él es machista. Sí, y él no. Y él Ajá. no. Él sí, pero él no. Ajá. Sí, todas las personas estamos propensas tanto a sufrirlo como a reproducirlo. Sí, bueno, en nuestras discusiones hemos dicho que no solamente somos propensos, ¿no? Estamos permeados y estamos atravesados, ¿no? Es muy padre lo que tú dices porque hay un profesor allá en Madrid de apellido Lorente y él dice algo muy, muy padre. Muy patriarcal. Muy madre. Muy chido. El machismo no es una conducta, es una cultura. Y la cultura es la forma en cómo definimos el conocimiento. Y en palabras de un filósofo, el conocimiento pues es el conjunto de interpretaciones y creencias sobre el mundo, ¿no? Por eso parece muy grande el decir... Cambiemos la cultura, ¿no? Tiremos el patriarcado, dejemos de ser machistas, porque evidentemente todos al estar permeados y atravesados lo reproducimos, ¿no? En cosas muy mínimas o en cosas muy vastas, ¿no? Muy grandes. Y creo que lo que tú me proponías era de, bueno, ok, pero ¿cómo hacerle? Híjole, pues yo creo que como nosotras, ¿no? Empezar a identificar, pues lo que está mal, inclusive desde... Híjole, es que no me gusta reforzar la idea del individuo, porque ahí es donde se pierde toda la identidad política, ¿no? Pero al final es también a ustedes cómo les está afectando este trazo patriarcal, ¿no? Pues yo leía en un pequeño texto hace poco que... hay un dato que pasa por ser biológico, de que las mujeres viven más que los hombres, ¿no? Supuestamente es un dato así científicamente comprobado, es natural, es así, no hay marcha atrás. Pero resulta que en cuanto a datos culturales, a los hombres nos da como pena decir que nos sentimos mal, ¿no? Claro. Tenemos que mostrarnos como fuertes, tenemos que mostrarnos como... estoicos ante la enfermedad, ante el dolor, ante el peligro y por eso pues podemos morirnos por imprudencia y porque estamos forzados a tener una imagen de macho, de un superhombre que puede hacerlo todo, ¿no? Sí, pues qué feo que sean así. No se aguanten. Mira, creo que hay algo muy rescatable de lo que dice Rita Segato, ¿no? Ella tiene una teoría muy concisa que no recuerdo y no apunté. Es algo de la simetría que sostiene el patriarcado, ¿no? Y ella lo divide en dos fases. Híjole, puede que no parezca que tiene que ver con lo que tú comentas, pero para allá voy. Es que hay que empezar a ver que los procesos no es que sean complejos, no es que sean difíciles, es que requieren tiempo y porque son muy profundos, ¿no? Se componen de diferentes aristas. Bueno, pero para esto ella lo divide en dos fases, ¿no? La simetría binaria, y en ella mete aspectos políticos como la burocracia, ¿no? La burocracia es muy patriarcal. Mete definiciones que excluyen a las llamadas minorías porque no tienen una presencia política vasta, ¿no? Por así decirlo. Y en estas categorías entran las personas que, según la definición, son sexo no procreativas, ¿no? Como la comunidad LGTBT y muchos otros conjuntos, ¿no?
Pero este es como un aspecto más político, ¿no? Pero también está el otro, que es el mandato de masculinidad, ¿no? Que también es político, pero lo lleva más al nivel individual, ¿no? Dice ella, al nivel privado doméstico, ¿no? O sea, al nivel donde no tiene voz, donde se invisibiliza y donde se anula el grito por una identidad política, ¿no? No sé si vayamos al primer corte o... Ahora sí. Corte. Sí. Me parece bien si podemos ir al primer corte de este programa, Las Batallas. Ya continuamos. Cultivando jóvenes para un futuro mejor. Las Batallas. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 a través de Radio SME. Cualquiera tenía por delante toda una vida de alegrías y penas y libertad sexual, pero no calculó, nunca pensó que un día una mujer sobreviviera a su agresión, dejase de ser víctima tomando la cerilla y el bidón. Él no esperaba su venganza y se quemó, se quemó, Babsubari Bari se quemó, Babsubari Bari se quemó, Babsubari Bari se quemó. Algo tan terrible me ha obligado a estar pensando, y es que creo que vestido con ropa tan inflamable, él se lo estaba buscando. Tendría que haber vuelto a casa un poco más temprano, probablemente había estado bebiendo, y es que todas sabemos que el alcohol te hace susceptible al fuego. Se quemó, Babsubari Bari se quemó, Babsubari Bari se quemó, Babsubari Bari se quemó, y me pregunto por qué no lo impidió. No es tan difícil apagarse sola, hay que rodar un poco por el suelo. Y es que seguro que en el fondo lo había estado queriendo, y hay testigos que ese mismo día le vieron comprando un mechero. ¿Cómo saber si no se prendió fuego a sí mismo y luego mintió? Yo creo que es lógico, se quemó, Babsubari Bari se lo buscó, se quemó, Babsubari Bari se quemó, Babsubari Bari se quemó, se quemó. Y hoy mi corazón no para de gritar que por su propia seguridad hay que educar a los violadores. Lo mejor será que vistan ropa ignífuga
y que siempre lleven varios extintores. Se quemó, Babsu Bari Bari se quemó, Babsu Bari Bari se quemó, Babsu Bari Bari se lo buscó, se quemó, se quemó. Cultivando jóvenes para un futuro mejor. Las batallas. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 a través de Radio SME. Pues ya regresamos a su programa Las Batallas. Estábamos diciendo justamente sobre el mandato de masculinidad. Ay, es que es muy... Está muy padre y voy a leer un poco de lo que pude rescatar. El mandato de masculinidad tiende a demostrarse que el hombre tiene que cubrir con desesperación el cumplir su obligación y no faltarse absolutamente del poder y autoridad al que lo somete la golpiza económica, que están sufriendo una golpiza de no poder ser al no poder tener. En el sistema patriarcal, Ay, no, aquí me perdí. Perdón, ¿eh? No, es tu programa. Gracias. Era desde acá. El ultraliberalismo ha conquistado el terreno de lo afectivo y lo sexual. Hay que consumir y estar a la última, ser perfecto, y la competencia cada vez es más dura, y en esta época de crisis económica es un seguro contra la precariedad económica vivir con alguien, ¿no? Y de ahí se desprende esto otro que, por lo tanto, recae en el hombre el que tiene que seguir cumpliendo con su obligación por dos cosas, por el poder y la autoridad, y en ello tiene que ser el proveedor de la economía, en general de la economía, y de siempre llevar a rienda a la familia, ¿no? Recordemos que la familia, aquí se ha dicho en anteriores programas, la familia también es una institución, sí, y una institución que se rige a favor del Estado, ¿no? Todos tenemos que cumplir un rol, y una vez que desacatas ese rol, el problema eres tú. Y para invisibilizar esas aristas fuera del sistema, se individualiza, ¿no? Entonces es muy interesante lo que dice Rita Segato acerca de el mandato de masculinidad, ¿no? Que es que primero que nada permea desde los sentimientos, que es algo que tú comentabas, ¿no? No puedes dar signos de flaqueza, porque en ese momento tú no eres digno de poder llevar a cabo el mandato capitalista. Y en ese que se requiere que todos no podemos parar en ningún momento, ¿no? El ocio está totalmente castigado, censurado, no puedes disfrutar del ocio porque no eres productivo, y al no ser productivo, es claro, tú tienes un problema, tú eres el problema, ¿no? Y de ahí se derivan muchas cosas, ¿no? Algo que tú mencionabas de que los hombres viven menos, pues claro, o sea, yo los retomo a ver estas figuras clásicas, por así decirlo, como populares, ¿no? No sé, Pedro Infante, ¿no? Que el honor era lo primero, ¿no? Y una vez que tú perdías el honor, no tenías derecho a seguir viviendo, porque no hay más allá, ¿no? Y no es algo que solamente se rija en la cultura nacional, ¿no? También está muy globalizada. Por ejemplo, cuando escuchamos hablar de Japón o China, de inmediato llegan a nosotros este tipo de mandatos, ¿no? Bueno, retomando otra vez estas definiciones que Rita Segato toma como bases para este sistema patriarcal capitalista, ella dice que una complementa a la otra, ¿no? Lo cual tiene toda la lógica, porque
vuelvo a lo mismo, una vez que se te individualiza y una vez que tú lo asumes, no tienes una identidad política y te vuelves una minoría. Por eso nosotras como mujeres, cuando nos asumimos al movimiento y a la lucha feminista, aún seguimos siendo minoría, ¿no? Porque somos pocas. O sea, a como nosotras quisiéramos que se diera este contagio, sigue siendo muy difícil, ¿no? Inclusive hasta llevarlo a la familia. ¿Por qué? Porque siempre está por delante este hecho de que es que a mí me criaron así y por eso soy un machito cabrón y me tienes que aguantar, ¿no? No sé. Sí, no, yo justamente iba a comentarte algo encaminado hacia allá, que se ha encontrado una justificación para el patriarcado, para las actitudes machistas en cualquier campo, en cualquier ámbito, en la naturaleza, en que así somos los hombres, estamos hechos para proveer, para proteger y para controlar, porque somos más capaces y porque así puede funcionar la sociedad de una mejor manera. Y también nos excusamos demasiado en que así nos educaron, ¿no? Incluso el simple hecho de que yo haya dicho hace rato que es una ideología y que no estamos exentos de reproducirlo, podría ser una justificación. Como no estamos exentos, inevitablemente vamos a reproducirlo y no hay nada que podamos hacer, cosa que es falsa, ¿no? Sí, bueno, es que, o sea, perdón si soy muy redundante a Rita Segato, pero al menos es con quien más siento entender, ¿no? O sea, por ejemplo, Silvia Federici dice unas cosas increíbles, pero tienes que estar como mucho buscando a qué se refiere, ¿no? Y a mí como que Rita me parece más accesible, ¿no? Pero algo que tú decías de esto de que es que somos así, como si biológicamente, como si tuvieran un chip que siempre ha sido así, ¿no? Pues ella dice que no. O sea, históricamente hemos cumplido roles y por eso actualmente venir y decir que no tienen que ser así pareciera un acto violento, pero en realidad solamente es un acto que busca confrontaciones vacías, estériles, ¿no? Al Estado le conviene esto, o sea, al Estado capitalista, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente jamás llegaríamos a un acuerdo, jamás podríamos llegar a decir, ya lo tiramos, nosotros, el sector oprimido, el sector trabajador, no porque viene de Andrés Manuel López Obrador de decir que ya se acabó el neoliberalismo, o sea, no puede ser así. Tiene que venir de la clase oprimida, ¿no? Decir, ya lo tiramos, ya logramos una avanzada, bueno, ahora, ¿qué se va a proponer? Y ahí es donde entra el verdadero reto, ¿no? Bueno, no nos neguemos nuestras victorias como organizaciones políticas, como minorías, como lo que sea, pero una vez que lo hagamos, ¿qué vamos a proponer, no? Porque no podemos seguirnos escudando, es que históricamente nos han dado estos roles, ¿no? Sí. Lo cual creo que biológicamente puede llegar a ser cierto. A nosotras nos pone en desventaja total, no sé, un embarazo de 9 meses, por así decirlo, ¿no? Evidentemente alguien tiene que hacer el trabajo rudo, ¿no? Lo que debe de ser actualmente cuestionado y criticado es que se siga diciendo, es que el hombre es para el trabajo rudo. Es que no es el único medio de trabajo, ¿no? Y por eso se sigue creyendo que el pensar también es un trabajo, ¿no? Que hacer un doctorado es un trabajo, ¿no? Hoy en la mañana escuchaba a la que es actualmente la directora del CONACYT y a un miembro de la mesa de estudiantes, ¿no? No recuerdo el nombre, y estaban en esta discusión, ¿no? De que es que requerimos que el CONACYT nos mire y nos apoye y la otra parte, o sea, el CONACYT decía, claro, es que lo estamos buscando y bla, 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 bla. Pero había algo que el chico, el que era miembro de esta estructura por defender los derechos de los becados, de los becados, dijo algo muy interesante y que posiblemente también se pierde por esta despolitización, ¿no? Él decía, es que
él estaba en París, pero acababa de estar unos días antes en los países nórdicos. Y se había dado cuenta que en los países nórdicos sí le pagaban a los becados por estudiar. Y sí hacían cotizaciones para cuando se retiraran. Y sí, o sea, sí tenían las garantías de un trabajador, porque evidentemente se están reconociendo como trabajadores, ¿no? Aquí en México, vamos a aterrizarlo un poco, aún se desconoce esa definición y aún nos da pena, o a lo mejor a mí ya no, pero a mucha gente sí, ¿no? Decir que eres trabajador, ¿no? Lo cual también sigue abonando a esta estructura patriarcal, ¿no? Porque sigues creyéndote a que dependes de alguien, ¿no? Como mujer, ¿te refieres? Y como sociedad, ¿no? Okay. Porque, o sea, pareciera que como que no tiene sentido lo que digo. No, o sea, sí, me escucho y es como de, no, creo que no. Pero cuando pasó esto de Marichuy, que se decía que era una campaña antipatriarcal, claro, tenía toda la lógica. Si era de izquierda, tenía que ser antipatriarcal y anticapital. Nuestro feminismo tiene que ser antipatriarcal y anticapitalista, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos esta imagen de que el gobierno nos tiene que proveer. Y es así, porque por algo se han hecho los mecanismos de democratización y todo esto. Pero ¿qué pasa con nosotros como entes políticos, como masas colectivas políticas? Es por eso que no podemos dejar de ser minorías, por darle una definición global, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. Creí que ibas a mencionar, que seguramente sí lo pensaste, no estoy diciendo que no, el hecho de que el trabajo doméstico también es trabajo y no se le reconoce como tal, ¿no? Y justamente Federici lo menciona al decir que el trabajo doméstico es fundamental y posiblemente un pilar todavía más grueso, más importante para el capital, que es el trabajo industrial, porque el trabajo industrial lo realiza el hombre, ¿no? Claro. Generalmente, o incluso el burocrático. El burocrático, sí. Jornadas súper desgraciadas. Ajá. El hombre regresa y necesita reproducir su fuerza de trabajo. Marx lo menciona, pero no se le ocurre decir, sepa Dios por qué, que quien reproduce esa fuerza de trabajo no es el hombre, sino su esposa. Claro. ¿No? Entonces, sí, desde el siglo XIX para acá, el trabajo doméstico ha sido invisibilizado como trabajo remunerado e importante para la máquina del Estado. Sí, mira, no sé qué tanto tú puedas aportar a esto, ya no es tanto mi tema, esto de las nuevas masculinidades, ¿no? Evidentemente creo que abonan, ¿no? El crear nuevos términos dentro de este rol de género, ¿no? O dentro de este rol biológico, si tú lo quieres ver así. Evidentemente creemos que el trabajo doméstico pues también debería de ser un trabajo asalariado, ¿no? Y también debería de crear fondos para cuando se llegue el retiro, ¿no? Pero cómo llegar a este nivel de pensamientos, ¿no? No es fácil. En mi caso personal, yo estudié algo muy diferente, entonces jamás estuve empapada de este tipo de discusiones, pero hasta ahora sí, y retomarlas no me es fácil, ¿no? Entonces llévalas a un nivel más de, no sé, de cancha, con el grueso de la población, y es muy difícil, ¿no? Y regresan siempre a esta zona de confort. Es que así me educaron, es que así me dijeron, es que yo siempre tuve que mantener a mi familia, ¿no? Evidentemente creo que toda actividad que requiere nuestro esfuerzo físico y mental es un trabajo, ¿no? El trabajo doméstico, por supuesto que lo es, pero está todavía doble, triple, quíntuplemente saturado, ¿no?
porque tienes que cuidar a los hijos, si tienes un pariente enfermo, tienes que cuidar al pariente enfermo, tienes que proveer la alimentación, tienes que hacer que la economía cubra todas las necesidades, ¿no? Y todo esto es para que la cabeza de esta institución, o sea, la figura paternal, no tenga ningún problema, ¿no? O sea, él se limita a decir, yo soy proveedor económico y punto, ¿no? Y cuando llegue el momento, yo tengo que infligir mi autoridad, pues ya sea gritándote, golpeándote, hasta estas instancias que son el límite, que es matándote, ¿no? Entonces, creo que sí hay un tema ahí, pero siempre recae en lo mismo, ¿no? ¿Cómo pueden ustedes como hombres crear ejercicios de introspección, ¿no? Porque se cae también mucho en el discurso desde que no, esto va a cambiar cuando la educación cambie, o esto va a cambiar cuando la selección mexicana gane, ¿no? Porque lo que... Sí, yo he escuchado discursos. Nunca. Entonces, vámonos, ¿no? Porque... Entonces son estos discursos los que siguen abonando y siguen reforzando nuestras narrativas patriarcales, ¿no? Que difícilmente las podemos dejar. Hay algo muy interesante, ¿no? Las mujeres que son madres solteras, actualmente está mucho esta burla, ¿no? De, ay, la bendición, ¿no? ¿Para qué? Y es donde, bueno, ¿por qué siempre estamos criticando el lado femenino y qué pasa con el lado masculino, ¿no? Si hace así las cosas, ¿no? ¿Qué pasa para que un hombre se desatienda de lo que podría decir el mandato patriarcal, el mandato masculino? Son sus obligaciones, ¿no? Entonces, evidentemente, pues la parte masculina no se quiere quitar de todos esos privilegios como para hacer verdaderos ejercicios de introspección, ¿no? Pero ¿cómo los empiezas a canalizar? Porque debe de llegar de algún lado, ¿no? No sé si tú tengas algo que decir con respecto a eso. Sí, pero primero vamos a un corte. Estamos en su programa Las Batallas. Hoy por nuestra juventud, mañana por su juventud. Las Batallas. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 a través de Radio Ismael. Podrás quitarme la razón, podrás esconderme la memoria, pero jamás mi corazón. Podrás encerrarme entre tu odio, podrás herir mi integridad, podrás encadenar mis sentimientos, pero jamás mi corazón. Y es que hoy estoy fuerte, más fuerte que nunca. Y es que hoy estoy fuerte, más fuerte que nunca. Podrás mentir sobre mi tumba, podrás ocultar mi nacimiento, podrás enterrar mis deseos, pero jamás tentarás mi corazón.
cultivando jóvenes para un futuro mejor. Las batallas. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 a través de Radio Esme. Bueno, pues regresamos a la última, esperamos la última parte de este programa. Al principio habíamos dicho que lo que queríamos no era cuestionar o preguntarnos o hablar acerca de cuestiones feministas, al menos yo no, porque no soy mujer, ¿no? Uh-huh. Ahora, una pregunta que ha sonado bastante, ¿pueden los hombres ser feministas? ¿Puede o por qué el feminismo no acepta o no ve con buenos ojos que un hombre opine acerca del feminismo? Que podría, en un primer momento así inmediato, parecer una discriminación, ¿no? Y que ha servido como argumento últimamente para tirar caca contra el feminismo. Lo que yo pienso, y he platicado con otros compañeros hombres, es que no significa que no nos competa, ¿no? Uh-huh. Que es un tema que sí tenemos que reflexionar desde nuestros espacios, desde nuestra identidad de género, pero no es nuestra lucha. Nos compete, sí, pero no nos pertenece, ¿no? No la dirigimos, no somos la cabeza. ¿Por qué? Porque somos parte del problema. Aunque intentemos no serlo, aunque hagamos conciencia de cómo reproducimos actitudes machistas, finalmente lo somos. Finalmente gozamos de privilegios. No nos matan por ir en la calle, en la noche, vestidos de la manera que se nos pegue la gana. No nos niegan lugares de trabajo porque nos podamos embarazar. No sé qué otra cosa. Pues hay muchas cosas. Sí. Y lo que queremos discutir, o por lo menos inducir a la discusión, es qué hacer nosotros hombres para por lo menos no reproducir demasiado, porque también entendemos que es complicado y no es un proyecto que se pueda lograr ni fácil ni pronto. Uh-huh. Para quitarnos esas actitudes machistas, porque finalmente si somos anticapitalistas o si pretendemos serlo, pues hay que reconocer que el capitalismo, como ya dijiste tú, uh-huh, utiliza el machismo como un mecanismo de subsistencia, como un pilar finalmente de su sistema. No sé tú qué piensas al respecto. O si tienes algún comentario en contra, por favor. Creo que tu pregunta partía desde si pueden ser feministas, ¿no? Y yo diría, Cristina Cruz, asumo esto, que no. Porque si algo nosotras hemos visto es que siempre que un hombre interviene para opinar, es porque quiere dirigir, ¿no? Entonces desde ahí pues no, porque estamos buscando ser seres independientes, ¿no? Librarnos de ese yugo. También de igual forma considero que, o sea, me resulta interesante que digas que sí lo has discutido con otros hombres, ¿no? Pues qué bueno, qué chido, y ojalá y se pudiera seguir reproduciendo, ¿no? No creo que sea una tarea fácil, ¿no? No lo imagino, ¿no? Pero sí, siempre hay que centrar algo, ¿no? Que te identificas como un miembro que está proveyendo al problema de más argumentos, ¿no? Entonces, qué interesante que lo puedas lograr, pero pues nada más, ¿no? O sea, no te puedes decir, ay, felicidades, sí, no, un premio. No. Creo que en algún momento nosotras como feministas, como organizaciones feministas, como mujeres que participamos en el movimiento feminista, podemos llegar a un debate conjunto con hombres que asumen su privilegio político, porque hay que decirlo, ¿no? En este programa y bueno, en este espacio, las batallas, se pretende que todo vaya dirigido a lo político, ¿no? Porque no, vuelvo a lo mismo, no somos entes
que desde que estemos en formación básica como la primaria, se nos diga que somos entes políticos, ¿no? Que colectivamente somos entes políticos. Pues no. Me preguntabas otra cosa, aparte de si podían ser feministas, me decías que cómo crear procesos, ¿no? Híjole, manito, ahí te fallo, porque si algo que nosotras, bueno, al menos desde mi lugar, que es con compañeras de la OPT, hemos discutido es de, bueno, a nosotras nos corresponde también ir a educar a los hombres. Pues no nos corresponde, porque en este proceso feminista las protagonistas somos nosotras, porque nosotras apenas también estamos identificando qué tipo de violencias reproducimos hacia nosotras mismas, ¿no? Entonces, no nos corresponde, pero no quita que en algún momento la discusión sea equitativa, ¿no? Que tanto ustedes tengan argumentos para dirigir la lucha, que no es lo mismo que tengan argumentos para decir la lucha feminista debe de... No es lo mismo, ¿no? Sí creo que es complicado, ¿no? Por ejemplo, al menos yo me he llevado esto al hogar y es difícil, ¿no? Es muy difícil poner la semilla ahí, ¿no? Porque evidentemente nadie quiere renunciar a sus privilegios de género, ¿no? Entonces, en cuestiones laborales creo que todavía se intensifica, ¿no? Porque imagina tú que tú estás en un trabajo con 5 hombres y hay 2 mujeres y las 2 mujeres dicen, bueno, vamos a hablar de feminismo, es como de ¿qué? Me estás quitando el poder que tengo sobre la reproducción de la vida, sobre la economía, sobre... Y es por eso que creo que a partir de la última marcha donde se decoró al Ángel de la Independencia, porque fue eso, ¿no? No se vandalizó, se decoró con todo lo que nos avienta la entraña de decir basta, ¿no? Que muchos hombres se escandalizaban y decían, ¡ay, es que vándalas!, ¿no? Cuando pues lo mían a las 3 de la mañana, cuando no hay nadie, porque evidentemente se les está haciendo ver que de este lado hay mujeres que están perdiendo el miedo total a todo, ¿no? Y que si alguien las agrede, también van a responder. Evidentemente crea un pánico colectivo hacia el género masculino, ¿no? Porque tú cómo vas a permitir que una mocosa te ponga las manos encima, ¿no? Y es donde los medios masivos se siguen quedando cortos, ¿no? Porque muchos claro, la marcha del pasado 16, convocó múltiples mujeres. Bueno, vamos a discutir qué mujeres, ¿no? Evidentemente no son las hijas de Carlos Slim, ni son las hijas de Azcárraga. Son mujeres que al día están viendo de dónde pueden proveer su economía, que quieren acceso a la educación, quieren acceso a un trabajo digno, quieren no poder... Veía un video de una mujer en Ecatepec, estaba esperando el micro en una esquina y como pasó un coche y se bajaron como 5 cabrones, se tuvo que echar a correr. O sea, eso es lo que nos debe de indignar, ¿no? Y es muy difícil hacerlo ver porque en este lado que es ahora el género femenino, la alienación está muy penetrada, ¿no? Nos han enseñado a que nosotras no debemos de incomodar, ¿no? O sea, es como de, ay, no, cállate, no, tú debes de servir. Sí. Entonces, evidentemente se llegan estos momentos de incomodidad, no, en mi opinión no son violentos, son confrontativos, ¿no? Porque llega alguien y lo confronta. Y, por ejemplo, cuando estábamos preparando este programa, nos estábamos burlando de Jesús Horta, ¿no? O sea, imagínate tú, es el claro ejemplo patriarcalísimo, ¿no? Tú eres el secretario de seguridad, nadie está por encima de ti, posiblemente Sheinbaum, ¿no? O posiblemente Andrés Manuel, pero de ahí en fuera nadie. Que lleguen y te avienten brillantina, evidentemente se está derrumbando tu imagen patriarcal, ¿no? Lo cual
está hecha por todas las equivocaciones posibles, habidas y por haber. ¿A qué salió? Muchos dirían, es que salió a exponerse. No, salió a provocar a las compañeras. Porque otra actitud y otras capacidades hubieran dicho, bueno, hay una mesa negociadora, hay una mesa que quiera hablar, adelante. No, porque tiene que resaltar su mandato de masculinidad, de que él tiene el poder en la mano, ¿no? Entonces, si en este tipo de imágenes amplias se reproduce así, pues en lo individual, pues se reproduce todavía peor, ¿no? Porque imagínate un hombre reprimido, un hombre enfermo, un hombre cada vez más limitado en lo económico, pues ¿dónde descarga toda esa frustración? Pues en la familia, ¿no? Y se sigue reproduciendo y pues las locas son las de acá, ¿no? Las de este lado, las que dicen que no tiene que ser así. Entonces creo que esto que tú decías de que están haciendo este ejercicio de sí discutirlo, pues por algún lado tiene que empezar, pues qué chido, ojalá y cada vez se contagie más, se ponga de moda, porque eso parece que es. Y pues, sí, porque justamente acabo de recordar, es común, o sea, yo una noticia hace poco, ¿no? Donde el secretario de Cultura, hasta me da pena decir su nombre, qué vergüenza, llegó, creo que una celebración de alfombra roja, yo qué sé, con falda, ¿no? En apoyo al movimiento feminista y a las mujeres. Si un hombre usa una falda en la calle, no le va a pasar nada. Si acaso lo podrán molestar, le podrán chiflar, pero nada más, no pasa de ahí. Si un hombre se deja el cabello largo, no pasa nada. Si un hombre adquiere actitudes femeninas que pueden ser refuncionalizadas para ser masculinas, en el vestido, en la ropa, en el maquillaje incluso, ¿no? Quienes hombres que usan maquillaje y nadie les dice nada, pero en las mujeres sí, ¿no? Como, no sé, ¿tú qué piensas de eso? Pues qué poca madre. Pues sí, doble moral, ¿no? Es la doble moral, ¿no? Aquí hay algo bien interesante porque igual en esta preparación del tema, Rita Segato otra vez retoma mucho, ¿no? La ética. ¿Qué es la ética, no? La ética no es la moral, ¿no? La moral, yo recuerdo que alguna vez me enseñaron, ay, ya estoy grande, que me daban un ejemplo, ¿no? Tú puedes matar a alguien y moralmente, si te arrepientes, estás perdonado ante, por ejemplo, ante la institución eclesiástica. Si tú te arrepientes, estás perdonado para la divinidad, ¿no? Pero en la cuestión legal no estás perdonado, porque ¿qué implica para que tú hagas este tipo de actos, no? Lo que sea, puede ser que ibas ebrio, fue en defensa propia, era tu mujer y tenías tanto miedo que tuviste que matarla. Entonces aquí hay algo que sí evidentemente es la doble moral, pero también es la pérdida de definición de lo que es ético y lo que no es ético, ¿no? Y por eso ahora vemos, aunque nos dé risa, pero ahí está muy presente y buscando en cualquier momento revelarse, la cartilla moral. Ya se está revelando. Es peligrosísima, porque tienes a este mismo personaje, el secretario de Cultura, que invitó al líder de la Iglesia de la Luz a un evento. Es peligrosísimo. Y es patriarcalísimo, sí, por todos lados. ¿Por qué? Porque este tipo de instituciones siguen reforzando que nosotras las mujeres no valemos un peso, no tenemos voz. Nuestro único fin para venir a este mundo es venir a reproducirnos y a seguir satisfaciendo a quien sea el proveedor, sirviendo, ¿no? Así es. Entonces, creo que no es tanto un hecho de doble moral, porque al final, pues, ¿qué es la moral, no? También hace poco escuchaba un programa que decía que si te hallan haciendo ciertos actos en la vía pública, cuando te detienen es que estás haciendo faltas a la moral. En realidad en la ley no viene eso, no existe. La moral es un mecanismo ideológico. Entonces
creo que es el hecho de que están perdidas ciertas definiciones, ¿no? Como la ética, Sí. como la igualdad, Sí. ¿no? Que son abstractas. Sí, Sí. Ajá. Sí, yo también pienso eso. Ya se nos está acabando el tiempo. Oh. Pero me gustaría terminar con una pregunta para ti. Ah, ¿sí? Sí, para ti. Y si le puedes responder está bien, si no, es más bien para pensarla. Porque en la marcha del 8 de marzo Ujú. se vio una concentración cabroncísima de personas, ¿no? Principalmente mujeres, De por mujeres, supuesto. principalmente. Y de personas afines al feminismo, ¿no? Y yo la traté de contrastar con otras marchas a las que hemos asistido, como las del 26 de septiembre, la del 12, bueno, la del 2 de octubre sí estuvo concurrida. Bueno, es que fueron los 50 Sí, años, ¿no? exactamente. Era evidente. O la del 1 de mayo. Ajá. Y no hay tanta gente. Eso me llevó a pensar, pero admito que puede ser incluso una pregunta, pues no es la pregunta correcta. ¿Tú pensarías que hay una mayor conciencia de género que mayor conciencia de clase? Yo creo que hay como una mayor insatisfacción a la vida en general, ¿no? Y evidentemente si algo tiene el feminismo, que no solamente es su ira canalizada en rayar En decorar. un monumento, en decorar un monumento, que para eso está. O sea, si tú me preguntas, es que el monumento de la independencia para eso está, porque de eso habla. Sí, creo que no es el movimiento feminista solamente un movimiento que pretende canalizar la ira, ¿no? Sino yo he encontrado un movimiento que abraza y que cada vez que le rascas más, encuentras muchos mecanismos para autocompadecerte un poco. Que no todo lo que tú haces como mujer está mal, ¿no? Porque lo que te decía hace un momento, tú estás para servir y no para incomodar. Y si incomodas, estás mal, ¿no? Creo que eso he encontrado en el movimiento feminista. Pero aún sigue viéndose corto en el aspecto político, verdaderamente político, ¿no? Y por eso a veces creo que llevarlo a nuestras organizaciones que se dicen de izquierda sigue siendo difícil, ¿no? Se tiene que hacer, si se quiere una avanzada por el derecho de la vida, o sea, los derechos humanos, los derechos de la mujer, los derechos por la infancia, los derechos por los trabajadores, se tiene que tomar el tema y se tiene que respetar como un tema político. Sí veo cada vez que más compañeras se unen y eso es padre, a mí, bueno, está chido, porque, sí, porque habla de que hay una inconformidad, ¿no? Estoy aprendiendo rara, sí, cállate. Porque hay una inconformidad, ¿no? Y dentro de esa inconformidad se está aprendiendo. Entonces, sí noté también que la pasada marcha del 8 de marzo fue una marcha súper nutrida, que nada se compara a la que pasó al 16 de... Ay, mira, imagínate una marcha del 8M nivel, la de hace 15 días, no está increíble. Bueno, pero pues se tiene que ir aprendiendo, ¿no? Si algo yo considero que le falta al movimiento feminista, como a muchos otros movimientos, es la politización, ¿no? No creo que sea un aspecto político, pero sí creo que es un aspecto de conformidad y por ahí se pueden empezar muchas cosas, un montonal de cosas, ¿no? Como estas articulaciones de estas minorías para llegar en el momento a ya no ser unas minorías y poder hacer el contrapeso al estado político, ¿no? Que por mucho que nos vendan que la oposición, que... Sí. ¿La oposición de qué? Es una misma clase, ¿no? Entonces, creo que por ahí podría ir más mi definición, ¿no? Hay mucha, ¿qué te decía? Inconformidad. Sí. Creo que es más eso. Va por ahí. Sí. Bueno, pues ahora sí ya se nos acabó el tiempo. Agradecemos a quienes sí sintonizaron esta emisión y a quienes no, pues lo pueden ver al rato en la página de YouTube o de Radio SME.
Muchas gracias, Cristina, por tu tiempo, por tu investigación, por tu preparación. Qué chido que entre compañeros nos Compañeros. apoyemos, compañeros. Bueno, esto fue Las Batallas. Muchas gracias. Organizando y trabajando para un mejor futuro. Jóvenes de la nueva Central de Trabajadores. Te esperamos el próximo martes a la misma hora.